Hola, Ignita, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias. Todo muy bien, ahí vamos. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Aquí redescubriendo el quehacer de uno en otras situaciones, ¿no? Sin tener que salir, en fin, redescubriéndonos. Reinventándonos, como dicen por ahí. De Por acuerdo. ahí está la Se nos olvidan Patricia cosas. Rivera. Bueno, espero que nos estén escuchando bien. Cualquier cosa igual nos van contando. Les presento, el día de hoy nos acompaña la doctora Irma. Creo que ella pues no necesita mayor presentación. Muy agradecida porque nos estés acompañando hoy, Irmita, te aprecio muchísimo. A Irmita tuve la oportunidad de conocerla en la especialización y creo que desde allí siempre hemos estado muy conectadas haciendo cosas y charlando todo el tiempo de qué se puede hacer. Y ella, gracias a Dios, pues aceptó esta invitación para hablarnos el día de hoy de procesamiento auditivo. Antes de que empecemos, Irmita, pues quiero que de pronto le cuentes a las demás personas acerca de tú quién eres, qué estás haciendo, porque aunque para mí no necesitas presentación, sé que hay pacienticos conectados y adicional a eso tengo algunos colegas de otros países que también se han unido, entonces para que ellos te conozcan. Perfecto. Pues te agradezco mucho. Bueno, mi nombre es Irma Carvajalino, yo soy fonoaudióloga de la Universidad Nacional, especialista en audiología y en docencia universitaria. He trabajado muchos años en la parte de docencia y en la parte clínica e investigativa. Actualmente llevo 20 años con la Fundación CINDA, que es un centro de investigación e información en deficiencias auditivas. Y pues digamos que uno de mis grandes, tengo muchas pasiones audiológicas, la pasión, me encanta la parte pediátrica y la parte de trabajo con lenguaje y ese punto del procesamiento creo que es el vínculo, es el punto de enlace entre la audiología y el lenguaje. Bueno, y a eso trato de dedicarme. Nada más que tú hablas de algo súper importante, Mica, y es que independientemente de que seamos audiólogos, no podemos olvidarnos, sobre todo pues aquí en Colombia, porque no sé cómo serán los demás países, pero nuestra base es la fonoaudiología y concierne o conlleva todo lo que encierra la comunicación, entonces no podemos encerrarnos solamente en en las cosas básicas, sino todo lo que es el proceso completo. De acuerdo. Bueno, creo Perdóname, por ahí que alguien, ¿ustedes me están oyendo bien? Porque yo estoy oyendo el circuito, entrecortado. ¿tú me oyes a mí entrecortado? Te estoy oyendo bien entrecortado. Espérame, miro a ver. Aló, ¿me escuchas ahí bien? Sí, ya un poco mejor, sí señora. Listo. Bueno, entonces, ¿te parece si empezamos? Perfecto, Bueno, perfecto. Entonces, tú me cuéntanos qué es el dirás, procesamiento auditivo. bueno, hablar de procesamiento auditivo es hablar de una serie de datos, de información muy grandes, porque procesar es poder hacer todo un análisis de la información que recibimos por todas las entradas sensoriales, por todos los sentidos, es tomar, acumular y poder manipular esa información. Nuestro sistema neurológico funciona de una forma tal que nos permite recibir aferencias, recibir toda la información por las diferentes entradas sensoriales eh, y poderlas
procesar, como irlas depurando para que a nivel del cerebro se puedan engranar y se pueda hacer un análisis de información mucho más detallado. Eso en términos de los terapeutas ocupacionales, que son los fuertes en el área, se llama integración sensorial. Poder recibir aferencias muy bien depuradas y a nivel superior engranarlas, integrarlas adecuadamente. Y cuando hablamos específicamente del caso de procesamiento auditivo, estamos hablando de cómo el sonido y toda la información entra por cada uno de los niveles de la vía auditiva, va ingresando hasta llegar a corteza y se puede relacionar adecuadamente con cada información. El procesamiento, hay una definición muy bonita, hay muchas, pero creo que una de las que más me gusta es la de Katz, que dice que procesamiento auditivo es lo que se hace con lo que se escucha. Yo recibo mucha información, pero ¿qué hago aquí con esa información? Es como el quid del procesamiento. Ya, listo. ¿Y cómo se evalúa este procesamiento auditivo, Irmita? Hay una situación importante que quisiera mencionar antes del procesamiento, y es que desde el procesamiento corresponden varios elementos que son los que nos llevan a que procesemos la señal o la información adecuadamente. Yo quería comentar que previo a eso, el procesamiento corresponde a muchos elementos, a memoria, a atención, al mismo proceso de aprendizaje, y todos ellos forman un fenómeno perceptual auditivo, generando los aprendizajes y el correcto funcionamiento de la audición. Pensar en procesamiento, hay que pensar en dos pasos. Primero, en el proceso de desarrollo de una situación, de una entrada sensorial, como es el caso de la audición. Entonces hablaríamos de desarrollo auditivo, y una vez tengamos elementos para trabajar con algo ya desarrollado, empezamos a hablar de procesamiento. Los elementos pueden ser paralelos, pueden ser unidos, pero es importante que lleven una secuencia lógica. Entonces voy a poner un ejemplo previo para hablar de esto. Cuando yo decido caminar, cuando soy un bebé y decido caminar, primero me levanto, trato de levantarme, tengo fortalecido mi sistema muscular, me pongo de pie solo y empiezo a hacer una serie de intentos de caminar. Voy poco a poco a mi ritmo hasta que cojo confianza y voy dando mis pasos. Poco a poco lo que voy haciendo es que el cerebro le ordena a mis músculos que yo mantenga una postura, que tenga un equilibrio, que haya una situación ideal para que pueda generar la marcha. Seguramente se van a dar continuas caídas, vuelvo y me paro, intento caminar, vuelvo y me caigo, pero eso es lo que me va a permitir generar una habilidad. Estoy desarrollando la marcha, pero estoy desarrollando otras habilidades paralelas. Poco a poco perfecciono el caminar, y a medida que perfecciono mi marcha, quiero más velocidad. Entonces, el fortalecerme en el desarrollo permite que tenga mayor velocidad. Ya después de ahí, voy a tener otras metas en mi vida que van a ser subir las escaleras, dar vueltas, agacharme, trotar, golpear un balón, en fin. La idea es, esto a lo que me lleva es a que lo que estoy buscando acá es que desarrolle un gran proceso motor, una gran entrada,
que permita que mi cerebro equilibre las condiciones para que pueda desarrollarlas y voy fortaleciendo la habilidad. Entonces, una cosa es el desarrollo auditivo y otra cosa es el procesamiento, que es la habilidad. Entonces, una vez yo tengo segura mi ingreso auditivo y envío muchas aferencias, le permito a mi cerebro que elabore, que procese toda esa información, empiezo a fortalecer la habilidad de procesar. Procesamiento auditivo es referido a habilidades, que a veces las pierdo, las vuelvo a fortalecer y las voy trabajando fuertemente. Entonces, cuando yo tengo claro esos dos paralelos, una cosa es evaluar el desarrollo auditivo, que es referido a si estoy oyendo en los niveles acordes a mi edad madurativa, si estoy desarrollando un nivel de audición adecuado, y por otro lado es si con ese nivel de audición adecuado estoy haciendo elaboraciones, estoy procesando, estoy engranando. Y uno de los elementos más fáciles para entender una base de procesamiento es localizar el sonido. Entonces, si yo ya oigo y tengo una habilidad postural, digamos que en general musculoesquelética, que me permita hacer localizaciones, cuando haya un sonido de un lado o de otro, yo voy a poder voltear y buscar de un lado y de otro. Entonces, en la medida que tenga buen desarrollo, voy generando buenas habilidades. Entonces, lo que sugiere es que a un niño muy pequeño, hablemos de un niño menor de 5 años, le estoy permitiendo visualizar cómo está desarrollando la audición. Pero no o sea, estoy mirando el proceso madurativo, pero no le voy a decir si su habilidad es mala o buena. Yo cuando me estoy apenas parando para dar mis primeros pasos, no me evalúan la marcha, me evalúan si estoy logrando el proceso de desarrollo adecuado. Ya cuando camino bien, corro, salto y brinco, me pueden evaluar las habilidades para la marcha, que son otras cosas. Entonces, a lo que vamos es que idealmente un niño menor de 5 o 6 años, yo evalúe el desarrollo y los precurrentes de el procesamiento, pero no diagnostique un desorden de procesamiento. Okay. Entonces, ahí quienes más nos van a fortalecer son los fonoaudiólogos, los terapeutas que están mirando paso a paso si estamos cumpliendo con las etapas de desarrollo auditivo y si estoy haciendo buen uso o un uso perceptual adecuado de esa información. Entonces ya, una vez ya haya adquirido yo un buen desarrollo, me empiezan a evaluar con fines diagnósticos y de reforzar el procesamiento. Y más o menos la literatura no es muy estable en decir si a tal edad o no, pero más o menos hacia los 7 años uno empieza a hacer ya diagnósticos, bases de procesamiento, e idealmente en el momento en que tenga mi cerebro y todas mis interconexiones lo más maduras, que sería hacia los 10 años aproximadamente. Antes lo que estoy es evaluando para mirar qué debilidades hay y reforzarlas, no con fines de diagnóstico. Entonces, todo esto para contestar lo que tú me preguntas, cómo lo evalúo. Lo primero es tener claro las etapas de desarrollo auditivo y mirar si el niño está cumpliendo adecuadamente con el desarrollo auditivo. Si está desarrollando también sus habilidades de integración sensorial adecuadamente
si está haciendo engranaje de la información adecuadamente. Entonces, aquí la unión entre lo que evalúa el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, seguramente el fisioterapeuta, en el desarrollo motor e integral del niño, nos van a dar elementos de si una persona está procesando adecuadamente. La evidencia realmente está dada muy en el desarrollo del lenguaje, pero no en qué tanto habla, sino en qué tanto puede hacer un análisis perceptual de la información. Yo oigo muy bien ruso, lo oigo, pero no tengo ni idea qué me están diciendo. Es más, no soy capaz de reproducir los sonidos, o sea, mi fonología en ruso pues es nada. Entonces en ese momento tendría un problema de procesamiento importante porque no manejo el código. Todos tenemos desórdenes de procesamiento. Sí, sí, sí. Normalmente mi primera pregunta en procesamiento es ¿quién tiene un desorden de procesamiento? Yo soy la primera que levanta la mano. Por eso, porque el procesamiento son habilidades y unos pueden tener más habilidades que otros, pero eso no quiere decir que yo no me pueda entrenar en esas habilidades y mejorarlas. Ok, quisiera, Ermita, que habláramos de ese procesamiento en relación a capacidad auditiva o pérdida auditiva, Okay. porque ya acuden muchos papitos a consulta con niños con dificultades en el aprendizaje, en el desempeño escolar, y cuando se les hace su audiometría, pues todo está normal. Entonces, ¿cómo manejar este tipo de situaciones? ¿Cómo trabajar con estos papitos? ¿Qué aconsejarles? Perfecto. Uno de los, digamos que hay muchos precurrentes para uno llegar a decir si hay una alteración en el procesamiento. Lo primero es mirar la audición periférica, que es lo que tú acabas de mencionar. Si yo tengo buenos niveles de audición, de entrada podría decir que estoy haciendo, debo estar desarrollando un análisis perceptual o un procesamiento idealmente, pues bueno. Lo otro es mirar si hay cosas asociadas, situaciones asociadas referidas a niveles de atención, a déficit cognitivos. Hay muchas cosas que pueden enmascarar el procesamiento. O de entrada yo puedo decir, esa persona tiene una alteración en el procesamiento y lo que pasa es que tiene un déficit de atención. O no comparto un código adecuadamente y tengo fallas en el procesamiento, pero el problema ahí realmente es el código. Entonces, lo que es importante acá es mirar si el niño está dentro, buena audición, dentro de un rango de desarrollo normal del lenguaje y si tiene las habilidades perceptuales acorde a su edad. Para ello nos apoyan muchísimo los terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, quienes nos puedan dar una idea de cómo está la funcionalidad perceptual integral de un niño. Ahí ya podríamos entrar a empezar a evaluar las habilidades de procesamiento en el caso de una audición normal. Pero cuando yo tengo una pérdida auditiva de base, ya tengo una falla de procesamiento, porque mi ingreso no es adecuado. Es como si tú oyes una segunda lengua a medias, con bajo volumen. Es difícil que puedas coger toda la información acústica. Entonces, lo primero es tratar de nivelar la falla auditiva con la amplificación o con el sistema que sea requerido y asegurarme de que la persona cumpla con un desarrollo auditivo con esa prótesis auditiva. De modo de que me asegure que está recibiendo y subiendo adecuadamente la información. Ahora sí, después de que ha tenido todo ese proceso terapéutico que es la base de todo,
Ahora sí entraría a mirar si con esa audición, con ese sistema protésico, con lo que tenga, es suficiente para procesar la información, para hacer un desarrollo del lenguaje eh, integral y que me permita hacer una ejecución perceptual adecuada. Ok, No sé si Irmi, es con claro. respecto a los adultos, ¿cómo sería el manejo? Y puede pasar, por ejemplo, que un adulto empiece a sentir o presente dificultades en procesamiento solo hasta que es adulto, o es algo que puede tener desde pequeño y simplemente le pone atención a cuando ya es grande. Ok, esa es una excelente pregunta, porque hay, es la magia del sistema neurológico. Yo lo que hago es suplir. Mis carencias las voy supliendo. Si no tengo buena entrada en audio para el inglés, pues trato de leer muy bien y entenderlo. O sea, empiezo a hacer suplencias. Y seguramente muchos niños hicieron eso durante todo su desarrollo, hicieron suplencias y eso está bien. El problema es que cuando voy creciendo hay unos niveles mayores de exigencia y ahí es cuando empiezo a encontrar eh, caramba, yo sí tengo algo, pero oigo bien, pero no proceso bien la información. Entonces, uno puede venir de atrás, puede venir de un niño prematuro, de un niño prematuro extremo que no tuvo un adecuado proceso de integración sensorial y fue supliendo. Caminó, corrió, habló y de todo adecuadamente, pero cuando llegó el punto que hiciera una información muy detallada del procesamiento ya no lo logra. Y así hasta que llega a una edad adulta. Puede pasar eso y uno lo va enmascarando, lo va trabajando con suplencias. Pero como te decía, el procesamiento son habilidades. Y así como yo tengo habilidades y las voy desarrollando, también en un momento dado las puedo ir perdiendo. Y no hablando de una persona de 90 años, estoy hablando de cualquiera de nosotros. Si yo empecé a trabajar desde los 20 años en un contexto cerrado donde no hay ruido, cuando salgo a una conferencia y hay ruido, no puedo oír al conferencista porque el ruido no me deja entender lo que dice el conferencista. No quiere decir que yo tenga un problema. Esa habilidad que tenía de competir en ruido la estoy perdiendo, pero me tengo que reentrenar. Entonces, es probable que por mis condiciones de vida, laborales, por mis condiciones de salud, porque tiene que ver mucho el metabolismo, vaya yo deteriorando algunas habilidades de procesamiento y obviamente con el desarrollo en la edad adulta mayor, eh, pues puedo ir perdiendo esa agilidad que hace que no coja la información ni la procese tan rápido como lo hacía antes. Y eso es una pequeña falla que la puedo ir supliendo con otras situaciones. Ok, nos preguntan, Irmita, ¿la plasticidad neuronal infiere si hay discapacidad para evaluar el procesamiento? O sea, la plasticidad neuronal es una condición del ser humano y la tenemos desde que estamos en la concepción, desde el momento en que hay la migración neuronal a nivel gestacional hasta el día 150 de los 150 años que vivamos. O sea, siempre va a haber plasticidad. El problema es que tenemos un periodo de máxima plasticidad, que es en esa primera infancia, que es donde debemos aprovechar fuertemente para los aprendizajes. Eh, eh, pero siempre la vamos a tener. Otra cosa es la neurogénesis. La neurogénesis es el desarrollar nuevos engramas neurológicos. Y eso se trabaja mucho con las repeticiones, con la exposición a nuevos ambientes, a nuevas situaciones, aprendizajes. Si tú ves
Una cosa es mi capacidad, que va a estar toda la vida, unas veces más rápido, otras un poquito más lenta, y la otra es la posibilidad de formar nuevas conexiones neuronales, que también la voy a tener siempre. Esas son condiciones neurológicas, pero no quiere decir que va, o sea, eso es lo que nos permite procesar, y procesar en diferentes velocidades, en diferentes momentos. Luego, a mí me pueden evaluar mi procesamiento auditivo en diferentes momentos de la vida, y seguramente voy a tener algunas cosas diferentes en cada momento por mi condición, por condición laboral, de vida, en fin. Lo que no quiere decir que yo no evalúe a la persona, yo la tengo que estar evaluando, porque puede que aparezcan cosas nuevas, o mi maduración, mi neuroplasticidad ya no me permite ser tan hábil como antes. Sí, pero entonces es una constante que voy a trabajar. Ok, Irmita, tú nos dices que entonces el procesamiento son habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Si tú miras, muchos autores te van a decir muchas habilidades. Ascoaga te refiere unas, Katz te refiere otras, Luria, en fin. Pero la H ha tratado de hacer consensos para que tengamos unas definiciones base. No quiere decir que sea lo único, pero hay que llegar a una conclusión, que el procesamiento arranca o inicia, perdón, desde la cóclea, donde empiezo a decodificar frecuencias e intensidades. Voy pasando de la vía auditiva, y en ese gran complejo olivar superior, donde hay ese entrecruzamiento de redes neuronales, ahí es donde realmente empiezo a fortalecer el procesamiento, lo que viene de un oído y lo que viene de otro. Cuando yo llego al complejo olivar superior, empiezo a ver las habilidades de poder mirar qué viene del lado derecho, qué viene del lado izquierdo, que es la habilidad de lateralización. Sé que vino por este lado, sé que vino por este. Pero eso también me permite, de acuerdo a la velocidad de ingreso, me permite poder localizar la información, de dónde viene la fuente sonora. Entonces esa ya es una segunda habilidad importante. Y de ahí en adelante es, digamos, que la aferencia, la subida de la información hasta nivel cortical. Ahí voy a empezar a hacer discriminación. Discriminación entendiéndolo como igual o diferente. El poder comparar fonemas. Me dijo papá o me dijo babá. Sí, fonológicamente hay unas pequeñas diferencias que me van a dar, obviamente, una relación para la parte del lenguaje. Ese correspondería a una discriminación que la puedo hacer básica, si sonó en una frecuencia grave o en una aguda, o puedo hacer diferenciación de fonemas y palabras y estructuras sintácticas, que ya es a nivel superior. Puedo hacer cierres auditivos cuando yo tengo información deficiente y calculo que por el contexto entendí el mensaje, cierro el mensaje. Hago separación auditiva, que es lo que llamamos figura fondo. Hay mucho ruido y yo quiero poner atención a un conferencista con quien estoy dialogando. Es la parte específica de competencia auditiva. Estaría la parte de asociación auditiva, que ya tiene una alta complejidad y relación con el desarrollo lingüístico y cognitivo, que es la que me va a permitir dar el significado a las palabras. Es la semántica, entonces va en relación directa. Pero también que es lo que viene de todo un proceso de desarrollo auditivo, que hace que yo guarde información y pueda hacer uso de esa información para mi lenguaje, que es lo que correspondería a la memoria auditiva, a la capacidad de recordar
y almacenar estímulos acústicos, respetando secuencias. Y ese es, por ejemplo, el típico caso de lo que la tecnología nos ha hecho perder, o nosotros, no la tecnología, los culpables somos nosotros, pues ya no nos sabemos un número telefónico porque simplemente oprimo en el celular el contacto. Ya no me sé una fecha de cumpleaños porque Facebook me lo recuerda. Hay muchas secuencias que no las puedo recordar, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Vuelvo a entrenarme. Esa es una referencia de memoria auditiva. Y una gran parte importante es la de la atención auditiva, referida a mantener y dirigir la mirada hacia el estímulo que yo quiero ponerle atención. Las notas musicales, la palabra, respetando tiempos, respetando los espacios de comunicación. Entonces, digamos que para no poner un autor o a otro, esas son como esas habilidades que se manejarían dentro del desarrollo, dentro de la parte del procesamiento auditivo. Ok. Nos preguntan que con trastorno semántico pragmático, ¿cómo se podría diferenciar? Bueno, ahí hay dos temas grandísimos, porque la situación pragmática es el uso que yo hago de la información lingüística, ¿cierto? Cómo soy capaz de manejar el lenguaje frente a diferentes situaciones. Y la pragmática tiene que ver mucho con reglas sociales también. Eh, Mientras que la semántica tiene que ver mucho con la parte cognitiva, con ese significado y ese significante que yo puedo tener, y cómo fui aprendiendo esa, esos conceptos. Ese punto es interesante porque en el caso de un adulto que ha sufrido un evento cerebrovascular que generó una incapacidad para hacer una decodificación adecuada del mensaje auditivo, puedo pensar que o no está oyendo o semánticamente ya no me comprende la información, no le da un significado, o pragmáticamente puede referirse a otros contextos comunicativos. Y ahí es un punto interesante para evaluar, y por eso digamos que dentro de la lista de chequeo que uno hace en procesamiento, primero debe descartar audición periférica, desarrollo del lenguaje o condiciones del lenguaje en el momento, porque no solamente referido a niños, sino también a adultos, alteraciones asociadas, neurológicas o cognitivas, y ahora sí entrar a chequear procesamiento. Entonces, cuando tú me preguntas que si es semántico o pragmático, primero tengo que chequear en ese listado antes de entrar a mirar si es que la persona no tiene la habilidad de uso. Ok, ¿Sí? listo. Irmita, ¿y cómo evaluamos el procesamiento auditivo cuando contamos con equipos? ¿Qué equipos serían? Y si no contamos con los equipos. Para mí el punto ideal de evaluar el procesamiento es en esta relación. Audiológicamente yo puedo hacer diferentes pruebas de procesamiento para ya entrar a mirar un poquito más topológicamente, digamos que la alteración de procesamiento. Pero en las baterías convencionales, en la evaluación por observación, en las evaluaciones perceptuales, puedo tener muchos elementos. Un ITPA me puede dar muchísima información. Los ítems de compresión de las baterías para afasia, el test de Boston, en fin, que son ítems de evaluación persona a persona, me dan buenos elementos. Muchos cuestionarios que hay para procesamiento también me dan elementos. Desde ahí ya empiezo a caracterizar lingüísticamente, cognitivamente y auditivamente qué puede estar pasando.
Cuando ya tengo la opción de entrar a trabajar con un equipo biológico, necesito idealmente un audiómetro de 2 canales donde yo pueda empezar a trabajar mi condición dicótica, donde pueda mirar cómo se procesa cada oído y cómo hace la conjugación de la información para aplicar diferentes baterías. Pero también yo me las puedo idear. Si tengo un audiómetro de un solo canal y tengo la opción de ruido de masking, puedo empezar a mirar cómo se comporta la persona frente a presencia de ruido. Puedo jugar con la logoaudiometría trabajando sets más largos o más cortos. El máximo de requerimiento en discriminación son las palabras monosilábicas o la diferenciación de fonética. Buscar esos disímiles. Entonces, eso lo puedo trabajar desde mi equipo si quiero pues cuantificar un poquito más. Si quiero cualificar más, es importante el apoyo de las pruebas base terapéuticas. Ok. Nos preguntan con sistema FM. El sistema FM es una alternativa de apoyo, ¿no? O sea, a ver qué, voy a ponerles un referente de tonto, pero pues si yo no sé leer inglés, Google me tiene una herramienta que es el Translator. Entonces paso mi texto y lo traduzco. Son las alternativas, pero no me varo. ¿Qué hace el sistema de FM, que es un sistema de frecuencia modulada, o los sistemas que están ahora también alternativos como el Bluetooth, a través de Bluetooth como el Roger, por ejemplo, es mejorar la señal. Si por distancia y ruido yo tengo dificultad para escuchar a una persona, por ejemplo, a mi profesor, y yo estoy en los últimos puestos o en la mitad del salón y hay gran nivel de ruido, pues el FM lo que va a hacer es que va a darme la sensación de tener al profesor como a una distancia de unos 20 centímetros, como si me estuviera hablando al oído. Entonces lo que hace este tipo de sistemas es reducir la relación de distancia, de ruido de entorno y la reverberación. Es el apoyo. No es el remedio, pero es el apoyo. ¿Sí? Entonces, el ideal no es empezar con FM. O sea, a mí me dijeron que yo tenía alteración figura-fonda. O sea, el ruido me distrae y no puedo atender. Primero trabajo alternativas de atención auditiva y otras cosas terapéuticamente, y otra segunda instancia serían los equipos. No sería la instancia primaria, porque primero trato de trabajar habilidades. Ok. Nos preguntan que qué es más confiable, si realizar un BPADI o un P300 y que en qué se pueden basar para aplicar una o las dos. Pues es que son cosas, lo mismo pero diferente. Digamos que el P300 es una prueba linda, pero me está diciendo toc, 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 allá arriba está llegando el sonido, y aparece una onda y me dice, sí, sí llegó, listo, hasta ahí fuimos. Golpeé la puerta y miré si a nivel cortical estaba entrando y estaba haciendo alguna alteración a nivel cortical, alteración en el buen sentido, ¿no? Una alteración que me permita procesar la información. Eso es una prueba electrofisiológica muy linda que nos da una parte. El BPADI es una gran prueba tamiz de diferentes habilidades, pero entonces ya no tiene que ver con mi nivel de solamente si tocó la puerta e ingresó, sino ya me juega diferentes situaciones, me juega diferentes niveles desde un elemento monosilábico, bisilábico, elementos combinados, me mira, me mira figura fondo, capacidad de oír y entender una instrucción
Luego, es como si tú me preguntaras qué es mejor, hacer audiometría, logoaudiometría o imitancia acústica. Y yo te digo, pues si tienes que dar un concepto de la condición auditiva periférica a esta persona, haz las tres. El P300 y el BPAI, todos ellos son elementos complementarios para dar una idea de cómo está desarrollándose el procesamiento. Ok. Nos dicen que si tienes alguna recomendación para evaluar en niños y para evaluar en adultos. Pues en primera instancia, para niños, yo pienso que el trabajo interdisciplinario es importantísimo, porque vuelvo y, perdón que suene repetitiva, estamos en proceso madurativo de desarrollo. Entonces, no solamente tengo que chequear el ingreso auditivo, sino todas las integraciones. El ideal es que yo pueda evaluar desarrollo, o sea, el fonoaudiólogo se vuelve un elemento clave mirando desarrollo auditivo y desarrollo del lenguaje en paralelo. El terapeuta ocupacional mirando desde la parte de integración sensorial nos puede dar gran información y desde la parte audiológica dando la idea de la condición de audición de un niño. Hacer una prueba dicótica en un niño de 4 o 5 años es una cosa loca porque es simplemente que logre entender, es como quien está hablando por teléfono y alguien le da otra instrucción, le está preguntando algo por el otro lado. Si nosotros a nuestra edad nos enredamos, calculemos un niño que está en un proceso madurativo. Entonces allí es donde se vuelve un poco difícil la parte audiológica. Yo miro lo periférico y me apoyo más en la parte de descripción fonoaudiológica y de integración sensorial. Sin embargo, desde la parte fonoaudiológica hay una cantidad de baterías desde desarrollo auditivo, de procesos fonológicos, en fin, hay varios elementos. Antes de entrar a pruebas de procesamiento. En el caso de un adulto ya es otro cuento, porque es una persona que ha hecho un desarrollo, tiene unas habilidades y de un momento a otro refiere que tiene ciertas dificultades. Entonces, igual partiría de la evaluación auditiva periférica lo más completa posible y luego sí entraría a mirar pruebas fonoaudiológicas de memoria auditiva, de atención auditiva y pruebas audiológicas que, pues con las pruebas que conocemos, un BPADI, unas pruebas, un SSI, en fin, SSW, en fin, cualquiera de las pruebas audiológicas que queramos utilizar con criterios de análisis, más las pruebas electrofisiológicas. Es un poquito esa parte, pero creo que un primer esquema es hacer una autochequeo y existen unos cuestionarios como el HHIE donde me dice cuál es o sea, cómo me comporto yo ante el ruido. Ahí yo mismo me tengo que autoevaluar y voy identificando cuáles son las habilidades auditivas que tengo, en las que tengo alguna dificultad. Ahí ya estoy dando un gran primer elemento sobre esa parte de procesamiento en adultos. Ok. Nos preguntan que en un paciente implantado, ¿cómo se puede evaluar ese trastorno de procesamiento auditivo? Bueno, la persona que llegó a implante es porque tiene una pérdida importante. Luego, de entrada, el hecho de que ya tenga una pérdida periférica importante hace que ya de base tenga una alteración en el procesamiento. Digamos que cuál es el límite donde me quiero excusar porque yo soy fonoaudióloga, pero dedicada a cosas audiológicas más. Sin embargo, mis colegas fonoaudiólogas que hacen ese magnífico trabajo terapéutico
digamos que donde llegan a dar ese plus, ya llegué hasta un punto máximo, es donde una persona que ha estado en un proceso de rehabilitación, de desarrollo auditivo, muy puntual, muy elevado, llega a una edad, a una equiparación de edad auditiva y edad cronológica y permite ahora sí empezar a evaluar esas habilidades de procesamiento, es donde digo yo, tuvo un manejo eh, de procesamiento o un manejo terapéutico exitoso. Alguien que tenga habilidad, figura, fondo, competencias, cierres auditivos y demás con cualquier tipo de dispositivo auditivo, es porque ha tenido un muy buen proceso de rehabilitación o habilitación auditiva. Sin embargo, empiezan las limitaciones. Si yo solo tengo pérdida profunda bilateral y solo tengo un implante, tengo que lograr todas esas habilidades con un solo ingreso. Pero es la magia del sistema, como el sistema neurológico acoge para poder hacer separación auditiva en ruido, para hacer cierres auditivos, en fin. Luego, quien llega a tener muy buenas habilidades con implantes es porque ha sido muy bien rehabilitado. Ok. Nos preguntan que cómo identificar las alucinaciones auditivas y el rol del audiólogo frente a esto. Ut. SOS. Porque es que ahí entran varios temas, ¿no? Porque no sé si alguien me pueda dar una mano, pero las alucinaciones también tienen un componente relacionado con las sensaciones auditivas de tinnitus eh, o con otro tipo de elementos cognitivos, podríamos llamarlo así. Eh, entonces, el oír cosas que no vengan del exterior tienen que ver con elementos más eh, de, de situación funcional mía, de mi cuerpo, eh, en relación con la parte vascular, de, con diferentes sistemas que me pueden estar generando una idea de ruido, de sonido diferente. Pero ya cuando vamos a elementos diferentes, oigo palabras, oigo... Los ruidos pueden unirse a sintomatología asociada, pero las palabras sí ya tienen otro contexto que no sabría muy bien cómo evaluarlo y por eso sí, rico si alguien quiere comentarlo. Ok, nos preguntan también acerca de la neurogénesis, que se aplica a cualquier función del cuerpo humano o solo es referente al lenguaje versus audición. Oh, no, claro, o sea, una maravilla del sistema del cuerpo humano es que nos permite hasta los 500 años generar muchas cosas. Claro, entre más pasan los años, digamos que el proceso se vuelve más lento. Hay neurólogos que hablan de la neurogénesis muy débil hacia el adulto mayor. Sin embargo, no es una regla general. El poder generar conexiones nuevas está muy relacionado a mi habilidad de aprender. Y no de aprender de un solo tema. O sea, es en la medida en que yo decido hoy ya no ser más audióloga, sino me voy a dedicar a la panadería, el hecho de dedicarme fuertemente a hacer toda esa parte implica que yo tenga que generar nuevas habilidades y hacer nuevas conexiones por olores, por aromas, por fin. Eso me da la posibilidad de hacer muchísima más neurogénesis que está basada en la neuroplasticidad que hablábamos. Ok, nos preguntan que en cuanto a rehabilitación, ¿cuáles podrían ser esas opciones a grosso modo que se pueden usar? En rehabilitación, eh, hablando de adultos, de niños, bueno, ahí hay mucho tema. eh, Cuando hablamos de adultos, lo importante es lograr identificar, y por eso decía que la autoevaluación se vuelve un elemento fundamental,
porque es el lograr identificar cuáles son las habilidades que me están fallando en este momento. Y mi ruta terapéutica va a ser dirigida hacia eso. No quiere decir que yo no toque las otras habilidades auditivas para hacer ese manejo, para digamos que reforzar esa habilidad. Pero es lograr la identificación de la habilidad que está alterada para poderla fortalecer. Si yo tengo problemas en memoria auditiva, pues debo trabajarle fuertemente a los ejercicios de memorizar números telefónicos, memorizar palabras, hacer relaciones visuales, auditivas, en fin, trabajarle fuerte a eso. Pero se basó en la identificación. Cuando voy a trabajar con niños, mi reto es mayor, porque mi reto no es solamente identificar la habilidad porque está en un proceso de desarrollo. Entonces tengo que mirar cuáles habilidades no están tan fuertes, cómo está el desarrollo y cómo están los otros sistemas perceptuales apoyando. Por eso en el caso del trabajo con un niño es importante que sea muy interdisciplinario. Un niño con alteración en alguna habilidad de procesamiento es importante que trabaje con terapia ocupacional, con proceso motriz grueso, con pedagogía, con muchas, digamos, disciplinas que fortalezcan la integración de las entradas perceptuales. Entonces, sí es clave que los niños se miren como un todo integral para fortalecerlo, habiendo identificado habilidades. En el adulto es un poquito más fácil, porque se supone que ya desarrollamos un poco, hicimos el desarrollo auditivo, entonces identificamos y empezamos a trabajar fuertemente sobre el área que está débil. Ok, nos preguntan que qué recomendaciones se les puede dar a los docentes para el manejo de estos niños o para el trabajo con estos niños en el aula. Bueno, lo primero es si es un niño sin deficiencia auditiva, es un niño que yo creo que la relación del docente con el terapeuta o con los terapeutas es fundamental para que trabajen en llave y saber qué está fortaleciendo desde fonoaudiología para poder trabajar en el aula. De todas maneras, lo que implica reducir distancias, maestro-niño. O sea, que el niño esté en ubicaciones privilegiadas en el salón se vuelve fundamental, donde pueda monitorear al maestro y al resto de compañeros. Reducir niveles de ruido en el salón se vuelve fundamental. Hacer mucho apoyo visual, o sea, la estrategia de apoyarse en escritos, en el tablero. Mira, te estoy hablando de esto, haz un resumen. Esas estrategias que usaban un poco, no, en muchos niveles educativos, los mapas conceptuales, el poder leer y hacer resúmenes, leer y hacer dibujo, el generar estrategias de relación van a fortalecer muchísimo el procesamiento auditivo en el aula. Entonces, en la medida en que el pedagogo use más recursos de engranaje, o sea, lo mismo que ellos hacen desde su pedagogía, con muchas entradas nos va a fortalecer el procesamiento. Es importante asegurar que el niño entienda. Haz un resumen de esto o de lo otro. ¿Qué me entendiste? ¿Qué es lo que quieres? O sea, yo quiero que resumas esto o lo otro. ¿Qué quieres que resuma? O sea, que asegurar siempre la comprensión del mensaje. Son como estrategias de lo que ellos hacen realmente, pero simplemente asegurándonos de mejorar condiciones ambientales, de recepción de la señal y alimentando en gran forma la parte de retroalimentación visual.
Ok, ya casi se nos cumple la hora, Ermita, si se nos llega a colgar, porque esto nos deja solamente una hora de seguido, te pediría que me regales unos minuticos más, vuelvo y te llamo y terminamos de resolver las preguntas que ya están planteadas. ¿Listo? Perfecto, sí, Nos señora. preguntan si tú realizas training auditivo intensivo, que si tienes alguna experiencia al respecto. ¿En qué, perdóname? Training auditivo intensivo. No, yo trabajo de la mano de dos grandes fonoaudiólogas que hacen el proceso de entrenamiento y nos ideamos grandes estrategias, pero intensivo no. Ok. Nos preguntan por la terapia en cabina, que cada cuánto la haces, si la haces, y qué duración son esas sesiones y que cuántas sesiones más o menos recomiendas. Eh, Creo que una de las grandes cosas, no hago terapia en cabina, eventualmente, pero creo que siempre el ambiente de la realidad es lo que del contexto real le funciona mejor a una persona. Sí controlo las condiciones auditivas, cuántas sesiones, no sé, las que requiera el paciente, pero una de las grandes cosas eh, que nos permite medir el tiempo es con una muy buena evaluación puedo hacer Mm, una buena planeación de mi estrategia terapéutica y eso me hace que defina las sesiones con mayor cercanía, no que se vuelva una terapia extensa, sino redefinida, mirando terapia a terapia, sesión a sesión, si estoy cumpliendo con las metas. El ideal es que no se vuelva largo y que la persona tenga mucho trabajo individual en casa. Eh, ok. Como es fortalecimiento de habilidad, yo requiero hacer mucho entrenamiento. Entonces, media hora, una hora de terapia no van a fortalecer una habilidad, están dando la guía. En el caso de un adulto, nos podemos ver una vez a la semana, pero durante esa semana tiene mucha tarea para que pueda fortalecer esas habilidades. Ok. Cuando está presente una dificultad en procesamiento auditivo central y además la persona tiene tinnitus, ¿cómo se hace la intervención? Bueno, uno llama a un amigo, el que trabaja muy bien tinnitus, me va a dar el apoyo importante. Pero creo que el tinnitus es una oportunidad, perdón lo que estoy diciendo, pero es una oportunidad para trabajar el procesamiento. En la medida en que yo le enseño a la persona a trabajar atención auditiva, separándolo de ese ruido de fondo que se vuelve el tinnitus, es una posibilidad que nos va a favorecer a los dos temas. Al de procesar, porque trato de eliminar ese ruido de fondo, y el de fortalecer la señal competitiva. Pero claro, sí lo tengo que trabajar fuertemente con el experto en tinnitus. Ok. Igual ya estamos gestionando para ver si la próxima semana logramos con el experto en tinnitus que nos acompañe. Genial. Nos preguntan que cómo se llama el cuestionario de autoevaluación y que si hay algún cuestionario que se le pueda entregar a los profesores para que hagan un screening en el aula. Sí, el cuestionario, hay varios cuestionarios de autoevaluación. De hecho, si tú quieres, te puedo compartir los links de los cuestionarios para que se los compartas a todas las personas. Pero fíjate que para los profesores creo que hay un elemento interesante y es hay una página que nos lleva mucha información. No quiero en ningún momento esto es comercial, sino es de apoyo. Es la página de FONAC, que es que tiene el programa infantil de FONAC. Él tiene en su lado izquierdo unos ítems y el ítems de trastornos de procesamiento auditivo. Tiene elementos para trabajar en el aula de clase como profesor, como pedagogo. Tiene cuestionarios para trabajar profesor y familia,
para trabajar con el niño y tiene muchas herramientas. Entonces creo que esa página puede ser de utilidad, que es la página www.fonap-pip si no estoy mal. Ok. Pero igual te la confirmo para poderla compartir. Pero tienen herramientas lindísimas para poder trabajar allí. Ok. Nos preguntan que en pérdidas unilaterales el trabajo de discriminación, ¿cómo se puede reforzar? Bueno, ese es un tema también importante porque la pérdida unilateral, cuando es de larga evolución, el cerebro, o digamos que puede ser congénita, el cerebro hace una acomodación a la información, cosa que para quienes manejamos los dos oídos se vuelve complicado. Estas personas empiezan a hacer unos procesos como mucho más enriquecidos de la información en 360 grados. Sin embargo, aquí hay mucho tema de discusión. Es necesario dar la información del segundo oído para que pueda hacer localización, en fin. El tema de lograr figura, fondo y discriminación con un solo oído se logra perfectamente, a veces solamente por desarrollo, evolución natural. Eh, pero lo trabajaríamos exactamente igual con un solo oído que con los dos, porque el tema es el que la persona pueda hacer diferencias, entendiendo pues el término de discriminación como comparar y hallar iguales o diferentes. Entonces, si es discriminación fonética, en fin, lo logramos hacer normal, como trabajaríamos procesos fonológicos y demás con un solo oído. Ya el tema es si yo quiero poner a funcionar el otro oído, pues con qué lo voy a hacer y de acuerdo con qué lo voy a poner a trabajar, es que voy a lograr diferentes cosas. Ok. Nos preguntan que niños con audición normal, si existe algún sistema que no sea amplificación para la recepción de la señal y que se pueda conectar con el sistema FM. Sí, el sistema FM de por sí tiene un modo de base que no es amplificación. Es un modelo de transmisor y receptor. Un receptor pequeñito que visualmente es como un audífono muy pequeño, pero no es amplificador, es solamente receptor. Entonces yo me coloco el receptor en mi oído y el maestro o la persona que vaya a compartir tiene el transmisor, eh, que es el modelo de los walkie-talkies. Funciona con un nivel gradual de volumen mínimo, pero el tema es acercar la señal, no tiene que ver con amplificación. Ok. Nos preguntan que si el uso de auriculares tiene un impacto mayor en las tareas de rehabilitación auditiva. El ideal es no usar auriculares. eh, no, o sea, no, estos son inventos no muy buenos, aquí es porque no te oigo muy bien, entonces me tocó auricular, pero el auricular no es el ideal, porque el auricular de por sí encierra la señal y me deja aislado del entorno de ruido. Sin embargo, para procesos fonológicos puntuales se puede usar durante la sesión terapéutica. Hay personas que usan estos radio chat, en fin, que acercan la señal, eh, pero es solamente para lograr objetivos. A ver, la diferencia BD, PD, en fin, pero un objetivo terapéutico, no para uso permanente. Ok. Nos preguntan que estas actividades que tú recomiendas para hacer de pronto en casa o para hacer en el aula, ¿cómo se puede evaluar ese progreso? Eh, el progreso o sea, teniendo de base la, digamos que una valoración
de las alteraciones de procesamiento o de las debilidades en el procesamiento auditivo, yo puedo ir viendo el progreso día a día. Hay escalas, también te las voy a compartir. Son escalas que me van permitiendo mirar el nivel de transición que un niño va teniendo en la evolución de esa habilidad auditiva específica. La escala Child es una escala donde me permite ir mirando gradualmente si el trabajo que yo estoy haciendo en casa con mi hijo me permite saber si está evolucionando. Y son elementos donde me dicen qué ejercicio debo hacer y en qué momento debo pasar al siguiente ejercicio. El hecho de que ya yo encuentre que este ejercicio lo tengo superado, me permite pasar al otro, me está diciendo que voy progresando. Esta escala, por ejemplo, está basada en la lectura, en el comentario, en la conversación. Entonces me permite ir midiendo si a través de la lectura el niño pudo hacer comprensión del mensaje, hizo asociaciones, hizo memoria, en fin. Y lo que te digo, me va permitiendo, si paso al siguiente ejercicio, fue porque ya fui evolucionando. Entonces me va dando gradualmente los elementos para seguir en mi proceso terapéutico en casa. Ok, hago una cuña para mis colegas de Colombia y es que esa escala Child, cuando tuve la oportunidad de hacer mi especialización, mi trabajo de grado fue hacer validación de esa escala para aplicación aquí en Colombia. Entonces ya está validada. De hecho, creo que la Universidad del Valle nos pide autorización para hacer el proceso como de prueba piloto para que ya la puedan usar en sus consultas y entregársela a los papás para que la puedan aplicar en casa. Sí, me parece una cuña muy válida, Regia. Y se vuelve importantísimo ese trabajo, pero además lo importante es entregarle a las familias ese instrumento, pero acompañarlos en la evolución del instrumento. O sea, yo soy la fonoaudióloga que voy vigilando que la evolución de la escala se vaya dando adecuadamente. Ok. Irmita, hablemos de qué ejercicios podemos hacer, tanto los que tienen problemas de procesamiento como los que no, para fortalecer y mejorar estas habilidades. Nosotros los un poquito más grandecitos, miren, un ejercicio fundamental y creo que a todo el mundo se lo recomiendo, que es el mejor no solamente para procesamiento, sino para muchas cosas, es la lectura. Pero la lectura en voz alta. Si ustedes se dan cuenta, grandes lectores mental, o sea, siempre le hacemos lectura mental y eso hace que no tengamos niveles de competencia. Entonces yo me encierro, abro mi libro y me pongo a leer y estoy concentrada aquí y aquí, pero no tengo ningún elemento de competencia. Cuando yo empiezo a leer en voz alta, ya tengo el primer elemento de competencia. Entonces estoy leyendo, poniéndole atención a mi voz, retroalimentándome y viendo a ver si comprendí bien el texto. Entonces, uno de los primeros ejercicios es ese, leer en voz alta y ver si comprendí. Leer el periódico, párrafos puntuales, leerlo en voz alta, cerrar el periódico y pensar si entendí toda la noticia que acabo de leer y si mi esquema metalingüístico me está permitiendo decir si estoy hablando bien, correcto y demás. En la medida en que yo pueda empezar a introducir otros elementos de competencia, va a ser genial, pero debo ir uno a uno. Leo primero en silencio, en voz alta. Luego en mi ambiente puedo empezar a introducir 2 días después, 3 días, una semana después, introducir música instrumental a un volumen moderado.
Entonces ya viene otro elemento de competencia, la música, mi voz, y yo tengo que comprender lo que leí. Ya una vez superado eso, empiezo a introducir música cantada y una canción, y ojalá música de la que le guste a uno. Si a mí me gusta la balada y pongo balada, eso hace que mi automático se vaya hacia la música, pero no, porque mi ejercicio es leer y poner atención a lo que estoy leyendo. Entonces es un nivel de competencia mayor. Anulo la música, o sea, mentalmente estoy anulando la música que oigo, estoy poniéndole atención a mi voz y estoy entendiendo el texto que voy leyendo. Esos ejercicios de base me van a ayudar a fortalecer las habilidades, muchas habilidades, memoria auditiva, figura, fondo, hacer mayor discriminación, mayores asociaciones auditivas. Y creo que si queremos ponerle mayor nivel de complejidad al ejercicio, va a llegar un momento en que yo pongo el noticiero, que es una persona dialogando, conversando, y sigo haciendo mi ejercicio. Anulo la posibilidad de ponerle atención a las noticias para seguir poniendo atención al texto que estoy leyendo. Ese es creo que uno de los ejercicios más fáciles, más ricos que podemos trabajar y de mayor fortalecimiento en las habilidades de procesamiento y todas las habilidades cognitivas y demás. Ok. Parece que no hay más preguntas, Irvita. No sé si tú quieras aportarnos algo más el día de hoy, de todo este gran conocimiento que tienes. No, los invito a que se enamoren del procesamiento. Sé que hay muchos colegas, no es tanto evaluarlo como entenderlo y poderlo trabajar con la gente. Acerquémonos al procesamiento, hagamos primero los ejercicios nosotros y podamos compartirlo con todos los usuarios que lo necesitan. Y otro ejercicio, es fundamental, aprenderse los números telefónicos. Sí, sí. El celular uno los tiene todos guardados, ¿no? Por lo menos unos teléfonos al día aprendérselo. Bueno, Irmita. Irmita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi profunda admiración, tú sabes que siempre te lo he dicho. También. A seguir y para mí ha sido un honor que me acompañaras el día de hoy. Espero que ojalá podamos hacer más cosas de esto contigo. Nada, no sé si quieras darme alguna retroalimentación. No, me parece una experiencia muy linda, te agradezco mucho la invitación, gracias a todos por compartir. Y pues no, pues te mandaré los elementos que prometimos para que la gente pueda trabajarlos y qué rico que podamos mirar esto como una opción también laboral. Fíjense que he aprendido que la audiología de consultorio o no con el usuario de frente es una opción bien interesante y el trabajo de procesamiento a nivel de telepráctica es una opción bien bonita. Entonces, ojalá todos lo podamos compartir. Bueno, Irmita, muchas gracias. Antes de despedirme, aprovecho también para hacer una cuña a la gente que le gusta estudiar y a mí como me gustan harto los concursos, de la mano de la Feria Internacional de Audiología, vamos a hacer un concurso el día miércoles para quienes estuvieron hoy y se conecten el miércoles. El miércoles va a ser transmisión simultánea en Facebook y en Instagram para que nos sigan también en Facebook y se conecten, que ahí les estaremos informando en qué consiste el concurso y cuál va a ser el premio, pero es educativo. Así que espero que se conecten y para el que sea paciente y de pronto se lo gane es un beneficio también. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y estamos hablando. A ti, muchas gracias, gracias a todas por escuchar, a todos, un abrazo gigante. Gracias, Irmita, chao.